Vamos a leer, por favor, en el Evangelio según Lucas. Quiero referirme en esta parte final a las características de una familia piadosa, basándonos en la experiencia y ejemplo de dos parejas mencionadas aquí en los primeros capítulos de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Entonces él dice, versículo 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 38, entonces María dijo: he aquí la sierva o la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Entonces hemos referido más de una vez ya lo que pasó. Entonces, vamos al versículo 67. Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora, capítulo 2, hemos referido la experiencia en Belén cuando nació el Señor. Versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la Pascua. Ahora vamos a dejar la lectura hasta aquí. Esperamos que el Señor prospere su palabra leída en nuestras almas. Características de una familia piadosa. Dios las usa. Este mundo urgentemente necesita parejas piadosas. Dios tenga libertad de usarlas para su gloria. No tengo mucho tiempo, así que tengo que ir al grano directamente. ¿Cuáles son esas características? Primero es santidad. En la casa, en esa pareja formada por Zacarías, el sacerdote, y Elizabeth, ellos son descritos allí primero como sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, es decir, ambos eran de la familia sacerdotal. Y dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y impresiona que cuando el ángel Gabriel habló con María, yo tengo la impresión desde hace mucho tiempo que María era una adolescente todavía, jovencita, y le dijo que iba a tener un hijo, y ella dijo, ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Ya estaba legalmente casada con José de Nazaret, pero según las costumbres no se habían juntado, no había llegado el momento de celebrar sus bodas para empezar a vivir juntos. Entonces, él le explicó, la concepción va a ser por obra directa del Espíritu Santo. Hay varios versículos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que demuestran la perfecta humanidad del Señor Jesucristo. Él era un ser humano, era un hombre. La carga genética que él recibió como ser humano no fue una clase distinta o especial de ser humano, no. Un ser humano, pero la fertilización de la célula femenina fue por el Espíritu Santo. Estoy procurando hablar con toda reverencia, porque el ángel usa el mismo verbo en relación con Elizabeth. Dice, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y es el mismo verbo que usa el ángel que aparece en sueños a José, Mateo 1, lo que ella ha concebido. Mismo proceso fisiológico, 9 meses, el desarrollo de la persona que está allí, y a los 9 meses nacer, parto normal. Pero la concepción no fue por voluntad humana, sino el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el ángel le menciona tu parienta Elizabeth. Y ella se fue después de ese anuncio y pasó 3 meses allí. ¿Por qué es importante esto? Porque ella fue preservada en su reputación por estar en la casa de esta gente santa. Nadie podía acusarla en Nazaret cuando ella regresó y ya tenía 3 meses de embarazo. Nadie podía acusarla que ella andaba en malos pasos o que andaba con malas compañías. No. El ángel le sugirió
tu parienta Elizabeth, ella fue a una casa donde había santidad. Estos queridos esposos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y una casa, una familia, para ser piadosa de verdad, tiene que caracterizarse por santidad. David, como mencionamos en el Salmo 101, él presenta sus votos en relación con él y en relación con los que él aceptaría o no aceptaría en su casa. Quería tener una casa santa, pura. Trágicamente falló, tristemente falló. Un día se levantó, se quedó durmiendo, no se levantó temprano. El ejército estaba en el campo de batalla y se levantó tarde, muy tarde, y no dobló las rodillas al levantarse. Salió descuidadamente al balcón y vio a aquella dama que irresponsablemente se estaba bañando desnuda a los ojos del balcón. No fue santo. Pero qué bueno cuando hay familias santas. No permita en tu casa una cosa que atente contra la pureza y la santidad en tu hogar. Dios usa parejas santas, familias santas. Pero hay otra característica. En esa casa había sólidos hábitos espirituales. También lo encontramos en la otra pareja, José de Nazaret y María de Nazaret. Porque cuando se dice que nació el Señor, él dice cumplí los 2 días para circuncidar al niño. ¿Por qué actuaron así? 8 días de nacido, porque así lo mandaba la palabra de Dios. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, versículo 23 del capítulo 2, como está escrito en la ley del Señor. Ese es un sólido hábito espiritual, la obediencia a la palabra de Dios. Una familia piadosa se caracteriza por estar sujeta a lo que está escrito. No llama ningún mandamiento pequeño. No. Tiembla ante el libro de Dios. Anda a la luz de ese libro. Ese libro manda en el hogar. Sujeción en todos los aspectos, aún en los menores, obedeciendo lo que está escrito en la palabra del Señor. Es una característica que debe haber en cada hogar. Yo sé que hay parejas que no son todos los dos casados, creyentes, y hay dificultades, pero qué bueno es encontrar creyentes en la familia que obedecen la palabra de Dios. ¿Somos así, hermanos? Entonces, no solamente obediencia a la palabra de Dios, sino había devoción. Porque ellos vinieron para presentar a su niño al Señor. ¿Por qué? Porque todo primogénito era del Señor. Ellos eran devotos, sabían que Dios tenía derecho sobre su hijo. Esa es devoción, devoción al Señor. No soy mío, Jesucristo, tú me redimiste a mí. Me compraste con tu sangre, pertenezco ahora a ti. Y lo que yo te doy es lo que es tuyo. Comprado con su sangre. 1 Corintios 6 habla del cuerpo del creyente. Había una contaminación grave, peligrosa,
de la filosofía de aquellos tiempos. El vientre para las viandas, para la comida para el vientre, y así el cuerpo está diseñado para fornicar. El apóstol dice, no, Señor. Tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que te da la gana. Y él da a lo menos 5 razones, y una de ellas es, el cuerpo es del Señor y para el Señor. Y al final, él dice, habéis sido comprados con precio. La palabra final es que el cuerpo ni siquiera es nuestro, es del Señor, porque Él lo compró. Habéis sido comprados con precio. Entonces, en aquellos tiempos, las corrientes filosóficas lo hacían por una razón. Hoy en día, porque Dios no existe, Nietzsche dijo que se murió, Dios se murió, y introdujo en el pensamiento filosófico de la sociedad occidental la idea del relativismo. No hay absolutos. Si es verdad, existe el blanco, existe el negro, pero también hay gris. Y todo depende. Lo usaron los comunistas, con todo respeto estoy hablando. Y basándose en ese relativismo de Nietzsche, no sé si estoy pronunciando bien el alemán, ellos dijeron, tú no puedes matar a un revolucionario, serías un contrarrevolucionario, pero tú sí puedes matar en nombre de la revolución. Pero Dios dice, no matarás. Hay absolutos divinos, y eso ha permeado en asambleas también. No, pero gracias a Dios por los devotos al Señor, que responden a sus derechos. En el matrimonio, al casarse, el varón cede su autoridad sobre su cuerpo, lo cede a su esposa, y el cuerpo de la esposa, ella lo cede también a su marido. No os neguéis el uno al otro. Tan devotos, ambos consagrados el uno al otro. Mi cuerpo te pertenece a ti, tu cuerpo me pertenece a mí. Qué precioso es eso, elevado al nivel de devoción al Señor. Eso caracteriza un hogar piadoso. Esos son sólidos hábitos espirituales, pero también consistencia, porque ellos iban todos los años a Jerusalén, al templo. Los hijos notan las cosas, ellos nos conocen. Y aquí está una pareja que tiene consistencia. ¿Será que iban las 3 ocasiones que mandaba la ley? 3 veces al año subiendo a Jerusalén, o una sola vez de las 3 posibles, pero iban todos los años. Y cuando él tenía 12 años, una edad clave para el ser humano porque empieza la adolescencia. Qué momento tan difícil, qué etapa tan difícil uno enfrenta en la adolescencia. Pero aquí está el adolescente. Él fue mi ejemplo perfecto cuando yo entré en la adolescencia. Aquí está el ejemplo. Padres difíciles no lo entendían. ¿Por qué me buscabais? No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar, pero él se fue y estaba sujeto a ellos. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Pero hay entonces consistencia. Si los padres no van a los cultos, ¿cómo ver a los niños en el culto? Hay una consistencia, una solidez, una fidelidad al Señor. Bueno, ya llegó la hora, debo terminar. No voy a seguir, pero necesitamos urgentemente parejas piadosas que Dios pueda usar. No hay limitación para el poder del Señor, solo que Él usa vasos consagrados y santos a Él, movidos por el amor de Cristo, constreñidos para Él. Que Él bendiga su palabra.